más de 40 años tratando de imponerse a nuestra región, pues estamos viviendo una serie de procesos que no pueden perderse de vista. Es decir, acá hay un intento por poner una etiqueta política electoral a la discusión del territorio, y lo que nosotros tenemos es que lograr politizar en clave de agenda ciudadana, de agenda de región, lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esto tiene unos grandes antecedentes, y este diálogo que hoy pretendemos entre Cundinamarca y el oriente antioqueño, pues ya lo vivió el movimiento cívico y la apuesta de la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos cuando estuvo en todo el proceso de la apuesta por la descentralización administrativa, que nos llevó incluso a la nueva Constitución de 1991 en un proceso constituyente, derogando la vieja Constitución de 1886. Entonces ahí hay unas agendas que no podemos perder de vista, que incluso tenemos que retomar ya procesos que se han documentado y que logramos desarrollar a partir de la misión de descentralización del Departamento Nacional de Planeación, que nos dejó un documento que habla de trabajar por una nueva ley orgánica de ordenamiento territorial, que ha hablado de trabajar por una nueva ley de regalías, por un nuevo sistema general de participaciones y en últimas, por hacer realidad esa apuesta de que no continúe el centralismo en este país. Pero como bien sabemos, el centralismo no solo es bogotano, hay centralismos en las capitales de departamento. Acá lo vemos todo el tiempo, cómo la Alpujarra pretende estar por encima de cada uno de los municipios, o cómo se pretende concentrar el poder en figuras como el área metropolitana para que clanes políticos específicos tomen decisiones sobre el conjunto de la población. Y el otro elemento que quisiera destacar antes de darle la palabra a nuestros compañeros es el momento de reformas sociales que se tensionan frente a esa idea de contrarreformar la Constitución del 91 y nunca permitir que se desarrolle lo que allí se puso como espíritu, frente a la posibilidad de continuar esa senda que ya nos trazamos y permitir que esos derechos que están ahí consignados sean una realidad. Entonces, la reforma urbana integral tiene que acompañar a la reforma agraria de la que venimos avanzando. La reforma del sistema de servicios públicos en general en este país, la ley 142, es una tarea que todavía no hemos podido abordar, porque obviamente cuando estamos en discusiones sobre reforma laboral, pensional, a la salud, hay agendas que se van quedando atrasadas. Pero lo que queremos poner acá es que la agenda que tuvieron los movimientos cívicos y que abrieron llegar a esa constitución es la agenda nuestra todavía en la profundización de las apuestas democráticas, participativas y de generación de equidad territorial, y por eso estamos acá en este oriente. Entonces, en ese sentido, como lo destacaban, pues hay una excusa que hay que dar, pues hoy estamos acá al frente puros hombres, eso es una casualidad. Le decíamos ahorita a Jason y a Elisa, pues obviamente en esto de optimizar recursos, queríamos que una compañera de Cundinamarca, que ahora actualmente es concejala en Madrid, nos pudiera acompañar también, pero pues como en esto no hay viáticos ni demás, aprovechamos que los compañeros venían en moto a hacer unas diligencias en Antioquia y les extendimos la invitación, y al mismo tiempo que David Gonzalo participó de un debate de control político que dieron nuestra senadora María José Pizarro al alcalde de Bogotá, Fernando Galán, en un sentido de cómo en una ciudad como Bogotá, con tanto presupuesto, se había extendido por tanto tiempo un racionamiento que impacta a todos los habitantes y que además tiene consecuencias en la sabana de Bogotá. Entonces, sobre esas dos experiencias es que queremos generar un diálogo para que quede acá puesto los temas que nos quieren compartir y podamos también, con las notas que ustedes nos compartan, las preguntas, las propuestas o los planteamientos de discusión, pues también podamos abrir un diálogo que creemos es un primer elemento de ese trabajo que tenemos que hacer de
la conversación, la experiencia compartida que nos lleve también a tejer apuestas de articulación, que decimos la movilización social y colectiva, pero también la acción de disputa institucional por esa modificación de leyes que a veces son contrarias a los intereses de los pueblos, tienen que juntar a las regiones y poner ese diálogo. Entonces, para empezar, quisiéramos con David Gonzalo poder hablar de esa dimensión política del agua en el ordenamiento del territorio. Bueno, buenas tardes. Esta conversación se planteó a partir de dos fuentes principales y va a comparar el problema del agua de una ciudad como Bogotá y el problema del agua aquí, que estamos a tiempo de generar todo el proceso organizativo para gestionarlo, para evitar que, para hacer que sea el ordenamiento del territorio a partir de este líquido. Yo iba a plantear al inicio, bueno, entonces está el debate al agua potable, al agua para consumo humano, por todos los sistemas que tiene Bogotá, por todos los procesos que tiene Bogotá en torno a sus altos consumos y su bajo generación de recursos ecosistémicos para abastecer, por ese modelo de urbanización que cada vez es mayor y que no se sustenta en los ecosistemas que abastecen sus acueductos y que abastecen sus familias y que abastecen las personas que están ahí, las necesidades de una ciudad. La otra fuente, para compararla con el oriente antioqueño, es una tesis reciente que hace la geóloga Manuela Gómez de la Universidad Nacional, de la maestría en urbano regional, que plantea el proceso de la gobernanza del agua en oriente antioqueño. Vamos a hacer un paralelo, vamos a mirar cuáles son los procesos afines que tenemos, el a tiempo que estamos nosotros y la crisis que avisora y que nos presenta Bogotá en el mediano y en el largo plazo. Había planteado, hay poco tiempo, pero había planteado como una reflexión histórica inicial que le llamé usualmente. Y lo digo usualmente es porque, como una paradoja de la historia, casi todas las áreas metropolitanas y casi este modelo, que es un modelo muy errático, han sido gestionadas y presionadas por centros urbanos con mucho poder económico, con mucho poder político, pero que no logran ni gestionar su poblamiento, ni descontaminar su aire, ni relacionarse con el río de una manera adecuada, ni garantizar la salud de sus personas. Por ejemplo, en Medellín son constantes los brotes, tanto de dengue, porque la contaminación de todas sus fuentes hídricas es muy importante, es ya crítica, y tampoco de su aire, y los brotes de tuberculosis son cada vez más importantes y cada vez más alarmantes. No gestiona, pese a la inversión muy alta, su movilidad, no gestiona la accidentalidad, o sea, muchos accidentes, mucha gente muerta en la calle. No gestiona tampoco sus servicios públicos, pese a que hay unas empresas públicas como el Medellín que generan tanto dinero, tanto excedente de capital. No es posible llegar a unas poblaciones con los servicios públicos, no se llega, están desconectadas o están conectadas por un proceso muy precarizador que es los servicios públicos prepago. En ese sentido, también esos excedentes de capital son casi siempre invertidos muy caprichosamente. Nosotros hemos visto hace poco una noticia un poco desconcertante después de una avenida torrencial y un movimiento en masa que hubo en Granizal que mató muchas personas, que no gestionamos esos riesgos, que en la ladera cada que hay un aguacero hay llanto y hay problemas y hay gente muy afectada. Vemos con mucha sorpresa que el alcalde de Medellín plantee la realización de un mar, ¿cierto? La pregunta, y ahí caigo en este proceso que venimos, es ¿de dónde sale el agua para ese mar?
de dónde sale el agua para el mar que plantea Federico. En ese asunto, pues sale de aquí, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos hace mucho rato, hace muchos años, muchas décadas, una ciudad núcleo que ha tomado decisiones sobre nuestros recursos ecosistémicos, una ciudad núcleo que sin consultarnos ha tomado procesos y no ha devuelto esas compensaciones. Todas las aguas bajas de la cuenca del Río Negro producen la energía suficiente para movilizar casi el 30% de la energía consumida en este país. Y todas las aguas altas de esta cuenca, casi todas, son represadas y llevadas para abastecer el agua potable del sur del Valle de Aburrá, ¿cierto? Esas decisiones no fueron consultadas, esas decisiones implican un saqueo, bueno, no digamos un saqueo, un compartir del Oriente de sus recursos ecosistémicos con muy baja compensación. Los excedentes del capital que además produce la venta de esa energía y la venta de esa agua no se quedan, no se revierten aquí, se quedan allá, se quedan para hacer proyectos un poco fantasiosos como un mar en la zona andina, con las consecuencias que eso tiene. Entonces nosotros tenemos un Valle de Aburrá que no produce ni el 10% de sus servicios ecosistémicos, no produce sus bosques ni sus paisajes, porque nos saturan la vía todos los sábados yendo a Guatapé y todos los domingos regresando de Guatapé. No produce su aire, porque su aire viene de estos lados. No produce su transporte aéreo, no gestiona su transporte aéreo. El impacto del transporte aéreo que tiene todo el capital en Medellín es un impacto que impacta las tierras del oriente antioqueño, impacta sus suelos, impacta su ruido, impacta la vida de la gente que vive debajo de esos aviones. No produce su comida viene de aquí y de otros lados. No produce su hábitat, su déficit de espacio, su déficit habitacional lo está solucionando en estos municipios, presionando estos municipios y presionando también el Valle de San Jerónimo con esas zonas también presionadas allá. No produce su capital de trabajo, su mano de obra. Su mano de obra, hemos visto que vienen buses, de Medellín suben buses para traer los obreros a la floricultura, pero de aquí también todos los días baja mucha gente a trabajar, ¿cierto? En ese sentido, hay un proceso, y aquí esto es Bogotá, hay un proceso que es más o menos parecido. Bogotá no produce sus recursos ecosistémicos, Bogotá no gestionó su poblamiento, Bogotá no gestionó sus aguas, Bogotá se asentó muy mal, presionó muchísimo sus ecosistemas, presionó muchísimo los municipios que hay alrededor y ahora quiere, como no tiene sus servicios ecosistémicos puntuales, quiere acceder a los servicios ecosistémicos de los municipios bajo un modelo que es la metropolización, en donde básicamente genera gobernanza sobre esos recursos, y esa gobernanza no tiene que ver con la participación ciudadana casi siempre, y no tiene que ver con los procesos de compensación por el uso de esos recursos. Entonces la crisis es muy estructural, y la crisis nosotros estamos a punto de tenerla. En Bogotá ya está, hay una preocupación muy grave, hay un asunto que cada vez va a estar peor, y es una ciudad en donde un poco cualquier proyecto avaricioso necesita agua, y esa agua hay que sacarla de algún lado, ¿cierto? Entonces, hay unas décadas de alerta. El IDEAM viene hace mucho rato generando una alerta. Ojo, los regímenes de lluvias están en dos polos: uno, mucha agua, entonces se nos inunda la ciudad, y otro, muy largas y cada vez más frecuentes las sequías, y entonces nuestros embalses están muy deteriorados. Unos modelos de gobierno que no prestan atención
sobre la carga. Es decir, si tú vas a construir 100 casas, tienes que garantizar por lo menos 3 metros cúbicos de agua para esas casas por mes. Y eso es una suma más o menos fácil de hacer. Un gobernante cualquiera puede saber que esa suma hay que hacerla, pero los POTs que se han generado, las áreas de extensión que se han generado, el aceleramiento de los procesos constructivos que se han generado no corresponde con los embalses, ni corresponde con las fuentes. Y el asunto de crear un nuevo paradigma, de parar. La solución tecnológica es una solución que no soluciona el problema. Hacer Chingasa 2 en Bogotá soluciona por 10 años. Hacer para EPM, que va a ser también otro proceso de bombeo aquí, soluciona el problema. Presiona un ecosistema en otro lado, soluciona el problema muy a mediano plazo, y no tienes la posibilidad de... Listo, entonces tenemos provisión de agua. Entonces, cada vez el cambio climático genera una alteración de dos fenómenos que son fenómenos naturales, pero que se alteran porque cada vez son más frecuentes y más largos, y eso genera unos procesos muy importantes en el poblamiento que nosotros tenemos. Entonces la provisión de agua empieza a generar unos problemas para eso. ¿Cuáles son esos dos asuntos naturales? Los llamamos fenómeno del Niño y fenómeno de la Niña. Fenómeno de la Niña, un sistema climático muy prolongado en el que cae mucha agua, ¿cierto? El cambio climático alteró esos ciclos. Antes eran menos frecuentes y más cortos. El cambio climático los hizo más largos y más frecuentes. Hace poco salimos de un Niño muy importante, muy fuerte en el Caribe, con muchas alteraciones, ¿cierto? Y tenemos también un desenglobe de agua muy rápido que nos afecta en gestión del riesgo en las ciudades. O sea, Medellín, cada que hay un aguacero, colapsa, ¿cierto? ¿Por qué un área metropolitana colapsa con un aguacero y una región que no tiene área metropolitana no colapsa con un aguacero? Serían unas como preguntas que habría que hacer. Planteamos para eso, como eso hay que gestionarlo, tenemos que hacerlo de alguna manera, entonces se plantea como un asunto de metropolización, que es fijar el error, porque ninguna ha funcionado, porque todas le dan la espalda al río, porque ninguna ha gestionado sus bosques, porque en todas se les desbordó el poblamiento, porque en todas no se generó equidad, ni socioespacial ni socioeconómica. Hay más pobreza y hay más gente en la calle en el Valle de la Aburrá que en el Valle San Nicolás. También sería una pregunta que hay que hacerla: ¿por qué en un área metropolitana hay más gente en la calle y huele peor que un área que no tiene área metropolitana? Y un asunto que son unos modelos que empiezan a llegar con mucha fuerza, que es un problema como de salud mental relacionado con la avaricia, en el que uno no calcula la calidad de vida que le ofrecen sus ecosistemas, y se expande, y se expande, y se expande, y vamos a terminar como Tío Rico, o como el dios, o como el rey Midas, en donde tocamos todo y lo volvemos solo, pero a veces tocamos a la esposa, y entonces una esposa de oro no presta como las mismas cualidades que una esposa de carne y hueso. Sí. Lo mismo en Bogotá, sucedió lo mismo, se ofrece como una alternativa a metrocolonizar, ¿cierto? Generar un modelo que gestione todas esas cosas que no hicimos, todas esas cosas que hicimos mal, pero presionando otros territorios, porque necesitamos los recursos ecosistémicos. Y sin embargo, nosotros tenemos unos problemas graves, o sea, tampoco es que estemos en el paraíso. Nosotros teníamos esta foto, ¿cierto?, que es más o menos verde, que tiene unos suelos desnudos, pero hay un poco más de conectividad ecológica. Y ahora tenemos este proceso en el 2020, cuando los técnicos de la gobernación de Antioquia fueron a Marinilla en un foro más o menos como este. Ellos propusieron un modelo para evidenciar que el Oriente sí se estaba conurbando,
un modelo de fotosensibilidad en donde la luz pues planteaba una mancha, y esa mancha indicaba que cada vez los municipios se iban acercando más. Lo que no nos dijeron fue que la mayoría de esa luz era generada por invernaderos, ¿cierto? Pequeño detalle de la técnica, pequeño detalle de la información, cómo se plantea. Nosotros tenemos un asunto de explotar el suelo para flores, para cosas que no es comida, para asuntos que no generan seguridad alimentaria, pero así estamos, y que dependemos mucho del dólar y que toda nuestra economía está centrada ahí, que eso es un peligro que habría que ver. Nosotros aproximadamente movemos en el oriente antioqueño 8 billones, ¿cierto? Es una economía más o menos de 8 billones, se acerca más o menos a 550.000 habitantes. EPM gasta en la planta de Yurá 7.350 millones en potabilización de agua, en químicos, no en potabilización, sino en los químicos para potabilizar. Los costos asociados a los estudios para generar más agua están más o menos por 3.200 millones. El 85% de la cuenca a 2020, ¿cierto? Faltan 4 añitos y eso va subiendo. Se encuentra deforestado, 85%, ¿cierto? Y un porcentaje muy importante de esto se encuentra en pastos. Y pastos no que tienen vacas, no. Pastos porque la gramita es muy buena como para pues, salir a tomar el sol. Pastos de segundos vivientes, ¿cierto? Que son gente que les gusta como la naturaleza, pero ojalá no haya árboles ni rastrojos, sino que haya una gramita pues, bajita y esas cosas para poder como tomar el sol. Espero no demorarme. Y así está Bogotá, ¿cierto? El consumo residencial de Bogotá equivale a 139 piscinas olímpicas día, ¿cierto? 38% creció la población de la Sabana Centro entre el 2005 y el 2018, o sea un 8.4%. El área urbana de Bogotá ha crecido un 60%, ¿cierto? En los últimos 40 años. Es realmente muy crítico. No lo hemos gestionado bien. El río Bogotá recibe más o menos 50 volquetas al día de contaminación, de sedimentos, de contaminación. 98% de los humedales han desaparecido. Eso está mal expresado, no es que hayan desaparecido, los hemos desaparecido, ¿cierto? Por ese asunto que planteaba ahorita, que es un poco no ver como las cualidades del agua, sino como por ese problema de salud mental, ver que ahí hay un suelo para montar unos edificios y pues, ganar plata. Y las aguas subterráneas han bajado 100 metros. 100 metros. O sea, había un acuífero que tenía 100 metros y ya no hay nada ahí. Está vacío. Porque además no se recarga, porque como impermeabilizamos el suelo, el agua no entra. Si no hubiéramos impermeabilizado el suelo, el agua podría entrar y eso tiene una recarga continua. Por favor. Y además, para sumar al problema, antes en los cálculos de la ecología planteábamos que el problema del agua no era un problema de falta del recurso. El recurso hay suficiente, se regenera, está en los ecosistemas, no se agota, no se sale a la estratosfera del agua, ¿cierto? Habíamos planteado que si era un problema de gobernanza, hacia dónde se va, qué tanto vale, cuánto es accesible y demás. Pero ahorita con el cambio climático sí tenemos un problema. O sea, además del problema de gobernanza, tenemos un problema de escasez del recurso. El recurso está mucho en muy poco tiempo y corre por el río y se contamina fácilmente. Y luego hay unos periodos muy largos de sequía y nuestros embalses no alcanzan a recoger el agua suficiente para pasarlos. Estas son las tensiones del Amazonas. Un poco la crisis de Bogotá es una crisis asociada a que bombean agua desde el Piedemonte Llanero, ¿cierto? Y esto cada vez es menos, pero además los regímenes de lluvia que iban hacia allá venían por
por las nubes, por unos ríos voladores que vienen desde abajo, desde la Amazonía, y que ya no están funcionando como antes, tienen unas alteraciones, ¿cierto? Estas son las presiones en la Amazonía. Entonces lo que nos damos cuenta es que cualquier presión sobre un ecosistema, por lejos que parezca, pues te afecta. O sea, eso es lo que cada vez nos damos cuenta peor. Estas tensiones sobre la Amazonía, estos procesos antrópicos que hay, generan un problema de agua en Bogotá, quien creyera, pero lo genera. Y nosotros vamos más o menos por ahí, ¿cierto? Estos 2000, miren cómo crece la mancha urbana, ¿cierto? De esos 3 municipios importantes, Río Negro, Marinilla y todo ese cúmulo que hay ahí, que aquí en el rojo se expresa mucho mejor, va creciendo, crece en esos 20 años, crece 216%. Vamos por la senda de Bogotá. ¿Recuerdan la anterior diapositiva de Bogotá? Sigamos. Y esta es la cuenca completica. La cuenca desde el nacimiento del Río Negro hasta su artificialización en el Valse del Peñol, ¿cierto? Tenemos bajo porcentaje de coberturas boscosas. Nos comimos los bosques para sembrar flores y otras cositas, pero principalmente para sembrar flores. Hay fragmentación del paisaje, ¿cierto? No hay unos paisajes continuos que permitan que las zarigüeyas puedan andar tranquilamente por esas zonas. Hay zonas de mayor potencial de infiltración antropizadas. Las zonas más ricas en los suelos que tenían cenizas volcánicas las urbanizamos, que eran zonas buenísimas para cultivar. Y las zonas que más tenían potencial de infiltración de agua al acuífero también las urbanizamos. Justo ahí nos hicimos. Entonces, ni entra agua al acuífero ni producimos comida. Aumento de áreas urbanizadas hidrológicamente impermeables, ¿cierto? Nosotros podríamos tener tecnologías en donde urbanizamos dejando que el agua filtre, pero nos gusta mucho el pavimento porque pues es mejor, ¿cierto? El carro se desliza más fácil. Hay una matriz agrícola cada vez en mayor expulsión, cada vez menos, cada vez producimos menos comida, cada vez entonces nos toca traer una comida más cara y de más lejos, por lo tanto se genera un mayor impacto ambiental. Núcleos de zonas urbanizadas en proceso de conexión. Hay procesos de conurbación, pocos, pero los hay. Hay procesos en que se juntan, principalmente asociados a esa gran herida que tenemos en el oriente que llama la autopista Medellín-Bogotá, ¿cierto? Y ecosistemas de soporte con baja conectividad ecológica. Los ecosistemas que dan el agua cada vez tienen más baja soporte. Bueno, aquí este mapa que quiero que miremos, porque nos da un poco lo de Bogotá con respecto a las áreas circundantes que tiene Bogotá en la sabana, es el índice del uso del agua, ¿cierto? Los municipios que producen el agua potable, el agua limpia, consumen poco, y los municipios que tienen menos agua consumen mucho. Es decir, esta zona que da el Valle de la Aburrá y Río Negro, y está, tú puedes leer ahí el naranjadito. Bueno, está en crítico o casi crítico, está en consumo muy alto, ¿cierto? En ese índice del uso del... sí, entonces, muy alto. La presión de la demanda muy alta con respecto a la oferta disponible. Río Negro no tiene agua. Río Negro planteó que tenía bolsas de agua asociadas al Río Negro y las tiene. En efecto las tiene, pero no son agua posibles para consumo humano. ¿Por qué no? Porque están encapsuladas en arcillas y sacarlas amerita electrificar esas arcillas para poder extraerlas, lo cual no lo hace rentable, lo cual dice que Río Negro no tiene agua, ¿cierto? Pasa por ese dato que acabé de dar está en la hidrología del PONCA, ¿cierto?
La hizo muy juiciosamente el profesor Fabián, que es el geólogo que vive en el Retiro. Bogotá, problemas con el agua. Tiene un 35% de pérdidas. Entre lo que sale del contador y lo que cobra, no sabe en dónde se queda el 35%. Me estoy extendiendo mucho, ya voy. Consumo. No tenemos control sobre los pozos subterráneos. Ni las autoridades ambientales saben, ni la Secretaría de Ambiente sabe. Hay 522 pozos explotados y solo hay 63 vigilados. ¿Por qué? ¿A dónde se va esa agua? ¿Quién la paga? ¿Por qué no la pagan? Si es de todos, si el subsuelo es del Estado, ¿cierto? Una persona de estrato... bueno, y hay otro asunto que es como ese consumo desaforado de la gente que pues puede poner como el jacuzzi en el baño y demás, que es que una persona de estrato 6 consume 2.8 veces más que lo de un estrato 1, que uno pensaría que bueno, para los platos o los carros, esas cosas. Y un asunto muy complejo que es la venta en bloque, que aquí hablamos de gobernanza. Entonces, la venta en bloque es ¿quién puede pagarla? Básicamente. Pasa al siguiente, que hay un ejemplo importante. Esta urbanización, que es una belleza, que es donde viven gran parte de la élite bogotana, es una urbanización que primero no se sabe cómo, pero la dejaron construir en una reserva. Es raro, pero ahí están, ¿cierto? Además, están en la zona de recarga directa del acuífero, tampoco podían construir ahí, pero raro, ahí están. Y además no tienen agua, porque están con vista a la represa, que aporta agua a Bogotá, y pues uno no sube el agua, no baja el agua, la gente debe estar por debajo de la represa para poder tener agua. Como ellos están arriba, pues hay que bombearles. Y ellos no entraron en el razonamiento, casualmente, porque compran agua en bloque. ¿Por qué? Porque tienen con qué, porque pagan. Entonces la discusión de la gobernanza ahí es, vamos, si los ecosistemas son de todos y tenemos derecho a un ambiente sano, por lo tanto esos recursos nos generan bienestar, porque hay unas personas o unos municipios o unas empresas que pueden garantizar en bloque su suministro de agua y no están sujetos a razonamientos, por ejemplo. Porque se va a poner la cosa muy oscura. ¿En qué sentido? En que cuando escasea más el recurso, pues los que tienen acceden y los que no tienen no. Sí, bueno, se llama arboreto. Queda, yo la visité. Uno se mete hacia la Calera y se mete por una cosa que se llama camino hacia el Meta. Y ahí al final está arboreto. Al final. Vale. Consumo. La mayoría de los municipios de la cuenca tienen 24, esos son litros por segundo. Pero Río Negro tiene 912 concesionados para él, ¿cierto? 912 litros por segundo. Y los otros municipios pues encuentran La Ceja en 197, que es el que más se le aproxima, y Marinilla en 118. Es un consumo de agua muy fuerte, cada vez más fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tienen agua, concesionan en otros lados y lo llevan. Estas son las licencias de construcción en Bogotá, esto es Bogotá, ¿cierto? 23.306 licencias de construcción otorgadas en municipios abastecidos por la empresa, ¿cierto?, de Aguas de Bogotá, que equivalen a 297.000 unidades de vivienda y bueno, casi la misma población de Cartagena. Es decir, hay concesiones para que crezcamos a este nivel, ¿cierto?, pero sin tener en cuenta que hay que conectarlas al acueducto, o sea, con los soportes ecosistémicos muy alterados. ¿Sigue? Bueno, no voy a dar estas conclusiones porque ya las he ido mencionando cada una. Voy a cerrar con esto. Cuando hay modelos en donde el núcleo consume mucho pero produce poco,
y además quiere la gobernanza, uno tiene que estar cuidadoso, ¿cierto? Si no tienes agua, pero además consumes mucha agua, pero además quieres la gobernanza de eso y ser el municipio núcleo para tomar esas decisiones, pues los municipios de alrededor, y ahí es como un mensaje al alcalde y al Consejo del Retiro, son muy irresponsables si le otorgan sus recursos naturales y lo dejan así, porque el mundo va para maluco, por lo menos en un asunto de agua. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Yo creo que es importante, si con Elisa tenemos ahí las hojitas y los lapiceros, quien quiera ir anotando alguna pregunta o hacer alguna reflexión que ahorita podamos recoger. Bueno, en este segundo momento queremos con Nicolás Muñoz, que es exconcejal del municipio de Madrid en Cundinamarca y que ha estado también en todo el proceso de construcción de política, ¿cómo es? Política y reglamentación minera en el marco de la transición que pone el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, allí en su experiencia, tanto como concejal y líder en la región, como su experiencia profesional, nos va a contar un poco el contexto en el que se da esa construcción de la norma que termina por ser la que le da la posibilidad de desarrollar a la región metropolitana en Bogotá y la Sabana, y el compañero Jason Cajamarca, que es líder social también del departamento de Cundinamarca y que ha estado en los procesos de derechos humanos y de trabajo con las víctimas. Nos va a contar también de esa experiencia que tenemos en clave organizativa, en respuesta a esas hegemonías y construcciones de control de poder que se van planteando y que tienen mucho que llevarnos a reflexión en relación con clanes políticos, concentración de la disputa institucional y las decisiones sobre el territorio. Entonces arrancamos con Nico. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero agradecerles por este espacio. Me parece que estos espacios de encuentro, de diálogos, de experiencias son fundamentales para la organización popular, que tiene que darse para responder a estos intentos de organizarse en los territorios para, lo que decía ahorita el compañero, la gestión de los recursos desde una visión económica y política. Un poco yo les cuento mi experiencia, cuál fue con la región metropolitana. Nosotros, yo fui concejal en el mismo periodo que fue concejal John Edison en Madrid, y empieza justo por ese momento el intento por reformar un artículo de la Constitución y crear la región metropolitana como el modelo de gestión de los municipios inicialmente cercanos a Bogotá, porque así empieza siendo. Acá sé que es parecido, pero el tema de la conurbación era lo primero que se pensaba. Los municipios que estuvieran cerca a Bogotá pues podrían ingresar dentro de una región metropolitana utilizando pues los argumentos técnicos, que eso también pues ha sido difícil y seguramente acá también lo han vivido, de empezar a pensar la planeación de forma regional, en lo que parcialmente podríamos estar de acuerdo, que eso sí puede que se necesite. Básicamente el acto legislativo 02 del 2020 buscaba reformar el artículo 325 de la Constitución y crear la región metropolitana. La región metropolitana se crea con base a 7 hechos metropolitanos, que serían lo que se gestionaría dentro de la región metropolitana. ¿Y cómo funciona o qué se crea? Digamos, la figura que crea es un consejo regional que está compuesto por los alcaldes de los municipios que ingresen a la región. El mecanismo de ingreso a la región es un proyecto de acuerdo que pasa por los consejos municipales, que puede ser presentado por el alcalde, los alcaldes de los municipios, o por la tercera parte de los concejales, y pues que pase por mayoría
en los consejos. A hoy los municipios que hacen parte son Soacha, Fusagasugá, Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Este es el Consejo Regional. El Consejo Regional toma decisiones sobre los 7 hechos metropolitanos, que entre algunos de los que están, que a nosotros nos preocupan mucho porque parte del contexto en el cual nosotros nos desarrollamos es la relación de los municipios con Bogotá y el crecimiento poblacional que ha ido sacando de Bogotá, expandiéndose a los municipios. Nosotros en el 2020 en Madrid éramos alrededor de 50.000 habitantes y actualmente somos 150.000, con los mismos colegios, con los mismos hospitales, con las mismas vías. Que sabemos que la apuesta política es justamente eso, y veniendo de ese contexto de volteo de tierras, que es, digamos, una de las luchas contra las que nosotros nos hemos organizado, pues vemos en la región metropolitana, y lo denunciamos en todos los espacios que se hicieron de participación. Quiero un poco hacer una reflexión alrededor de la región metropolitana, de 4, digamos, conceptos que son fundamentales: participación, desarrollo, autonomía. Bueno, hablemos de esos 3. Entonces, la participación, los espacios de participación que se pudieron dar alrededor de la región metropolitana fueron espacios que por supuesto no eran vinculantes. Allí participamos en innumerables espacios que se iban gestionando desde la misma población, desde organizaciones, desde medios de comunicación alternativos, espacios como este. Nos daban 3 minutos para participar y decir todas las preocupaciones que nosotros veíamos allí en la región metropolitana, pero pues eso, digamos, se quedó ahí. A pesar de que muchos de nosotros estuvimos ahí, varios concejales, concejalas de Bogotá, de Cundinamarca, levantábamos las preocupaciones que desde la base se nos decía que podían pasar, como por ejemplo la proliferación del volteo de tierras, porque uno de los hechos metropolitanos, y eso digamos que puede ser de experiencia para ustedes, es la superior jerarquía que tiene el Consejo Regional sobre la toma de decisiones de ordenamiento territorial. Y ahí voy sobre el segundo concepto que quería ahí que problematicemos un poco, y es la autonomía. Si hay algo que un municipio pueda decir que goce de autonomía, sería sobre las decisiones de su territorio. Y los consejos municipales básicamente pasarían a un segundo plano en el marco de lo que sería un consejo regional. Consejo regional que estaría compuesto, insisto, por los alcaldes de los municipios que ingresen a la región metropolitana. Ahora, algo que es preocupante y que nos suma a la discusión es: no tiene que necesariamente estar conurbado para poder ingresar a la región, aunque inicialmente se pensó así, es decir, pensar Bogotá y los municipios aledaños o cercanos, Chía, Cota, Cajicá, Madrid, Mosquera, Funzafaca, los que están, digamos, más cerca y que tienen más relación con las externalidades negativas, por supuesto, que tiene la cercanía con Bogotá. Eso cambió, y el hecho de que compartiera cualquiera de estos hechos metropolitanos, por mencionar algunos: transporte, servicios públicos, abastecimiento, seguridad, podría ingresar a la región metropolitana. Es decir, cualquier municipio de los 116 que son en Cundinamarca, básicamente, pues por compartir mínimo 3 de los hechos metropolitanos, si no estoy mal, puede ingresar a la región metropolitana, es decir, que cualquiera puede ingresar. Entonces, poniendo un ejemplo, hay municipios de Cundinamarca que tienen cultura llanera, no sé si lo sabían, Medina, Paratehuelo, están más cercanos a este tipo de culturas, no tienen nada, digamos, no comparten mucho de las externalidades que hablábamos con Bogotá, pero si ingresara a un municipio como estos y si el alcalde pudiera tomar decisiones al interior del Consejo Regional para, por ejemplo, aprobar la construcción del aeropuerto Dorado 2, que estaría directamente en Mosquera, Facatativá y Madrid. ¿Puede un alcalde que está muy lejos de esta zona tomar decisiones en el marco del Consejo Regional sobre situaciones que no necesariamente le afectan directamente a su territorio? Y pues, como sabemos cómo funciona cualquier consejo, pues esas decisiones están atravesadas por intereses personales independientes de cada uno de sus representantes. Entonces, otra cosa que preocupa mucho es que no existe ningún mecanismo de control sobre las decisiones que pueda tomar el Consejo Regional.
Eso es también una alerta que siempre estuvimos diciendo y que aún así pues sigue funcionando el Consejo Regional. Y el otro concepto que yo quería problematizar, que me parece fundamental y creo que aquí también les pasa, y es que el progreso se vende como el argumento para juntar a los municipios en el marco de algo como lo que sería un Consejo Regional, una región metropolitana. Si ingresa, va a tener posibilidad de acceder al progreso que, digamos, tiene Bogotá, de alguna forma, como democratizar el progreso, trabajo, seguridad, bueno, todo esto se vuelve la narrativa que permite o que les da argumentos para pedir, solicitar que se ingrese a la región metropolitana. Nosotros hemos visto en eso, pues, el progreso, como problematizándolo un poco, entendiéndolo como un sistema de representaciones que permite la dominación justamente sobre los recursos, que es algo que nos preocupa, y la toma de decisiones sobre nuestro territorio y sobre fundamentalmente la expansión urbana de cada uno de los municipios que pueda ingresar, sobre todo los que están más cerca de Bogotá, porque se nos ha visto a nosotros como quienes tienen que ofrecer las soluciones de vivienda que Bogotá no fue capaz de resolver. Sigue creciendo Bogotá, no existe, digamos, la posibilidad de la construcción de vivienda, aunque recientemente el POT pues, se planteó la crecer hacia adentro de Bogotá, pero igual eso no ha dejado de afectarnos. A hoy, lo decías ahorita, compañero, un ejemplo es Madrid, pero seguramente con Faca, con Mosquera ha pasado así. Hemos crecido en, digamos, no exactamente, pero tal vez en un 100, 150% los municipios más cercanos. Y ese es el riesgo y esa es un poco, pues, digamos, nuestra experiencia, venir a contarles lo que ya pasó, poder decir que venimos un poco del futuro y decirles que solo la organización popular alrededor, bueno, ustedes tienen una ventaja y sé que puede estar, digamos, medio amañado, por decirlo de alguna forma, lo de la consulta para poder ingresar, pero tenemos una oportunidad. Nosotros no la tuvimos. Usaron el argumento de la democracia representativa para decir, pues quién más que un alcalde para hablar por los municipios. Si los representa, si ganó unas elecciones, pues representa a sus habitantes. Por eso podrá tomar las decisiones que se requieran en el marco del Consejo Regional. La participación, que fue otra cosa que mencioné, los espacios que nos dieron no fueron vinculantes, pero además tampoco nunca se presentaron oportunidades o existen en este momento mecanismos de participación real para que estas preocupaciones se manifiesten. Entonces, al fin y al cabo, ustedes tienen de pronto una oportunidad para manifestarse y la invitación, pues, a quienes nos ven y a quienes están acá es que, pues, hay que salir a hacer la pedagogía necesaria para que la gente entienda las problemáticas que podrían llegar a los municipios debido a estos modelos que se presentan, insisto, como un modelo de progreso, pero que en realidad, digamos, lo que pretenden es poder ejercer control sobre los territorios y seguir aumentando un poder político y económico de quienes, pues, ya ustedes bien conocen el territorio. Entonces yo dejaría por ahí. Mucho ojo con el tema del volteo de tierras, nosotros lo hemos vivido de primera mano y esto hay que decirlo, estas alertas un poco, compañeros, pues son para que puedan movilizarse, puedan hacer la pedagogía necesaria y que ustedes puedan manifestarse en el escenario que tienen para, pues, decir no al ingreso de los municipios al área metropolitana. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Es muy agradable para nosotros por estar acá para contarles de ese regreso del futuro que estaba hablando Nicolás, porque creemos que si juntamos y enlazamos nuestras experiencias territoriales en la resistencia por el territorio, de seguro vamos a poder avanzar muchísimo más en estas luchas que nos juntan, y es la defensa de los ecosistemas, para el final del futuro, ¿no? Porque lo que no han entendido algunos urbanizadores es que si no protegemos los ecosistemas, pues no va a haber futuro. Quisiera empezar un poco por contarles cómo es la distribución de lo de las sabanas en el centro del país, en Bogotá. Nosotros tenemos una unidad territorial entre Bogotá y Cundinamarca, con 15 provincias que han sido muy bien distribuidas, pero no muy bien inteligentemente distribuidas para poder, digamos que, segregar cada una de nuestras poblaciones. Nosotros somos de la sabana de Occidente, una sabana que tiene 7 municipios, entre ellos
cuando ustedes ingresan a Bogotá, pues se encuentran con ellas, y son particularmente viviendas que se han destinado, o espacios que se han destinado para la vivienda estrato 1, 2 o 3, donde viven los trabajadores y las trabajadoras de las flores, particularmente por la sabana centro, entre Chía, Cajicá, Tabio, Tenco, Cota. Son sectores donde se ubican particularmente viviendas de estratos un poco más altos, sin decir que no existen estratos más populares. Y hacia el sur, pegados a Bogotá también, pues está Soacha, un municipio de casi 1 millón de habitantes, donde se recepcionan particularmente desplazados de la violencia, donde se encuentran también población migrante, un municipio, repito, de casi 1 millón de habitantes, que colinda también con el páramo más grande que tenemos, que es el Sumapaz. Toda esa experiencia territorial lo que ha permitido es que desde Bogotá se nos vea como un instrumento para que ellos puedan desarrollar sus dinámicas territoriales, y eso empieza prácticamente desde la colonia. Nosotros siempre hemos sido el bastión de la alimentación de Bogotá. Para el mismo transporte se han utilizado nuestros ecosistemas para poder tener los trenes que comuniquen con el Magdalena, para poder sostener comercialmente a los bogotanos, pasando por el Tequendama, pasando incluso por esta sabana de Occidente, llegando al Guanibá, y poder conectar todos, digamos que las necesidades que se tienen en Bogotá. Pues en este momento, con la región metropolitana, no ha sido una excepción. Hemos dejado de producir alimentos, más de 35.000 hectáreas que estaban destinadas para el uso agrícola han pasado, en el caso de nosotros, y que esperamos se pueda resistir este 9 de noviembre acá, a ser de uso, digamos que para habitacional, particularmente propiedad horizontal. Repito, en el caso de la sabana de Occidente, una fuerte presencia de habitación popular, y en el caso de la sabana norte, pues entonces los ecosistemas y los espacios que deberían estar destinados para la protección ambiental y deberían estar destinados para la conservación ambiental y agrícola, pues en este caso es para viviendas estratos 4, 5 y hasta 6. Nosotros con esta región metropolitana lo que hemos visto es la destrucción del territorio. Hemos visto cómo se ha incrementado la población. Nicolás daba el ejemplo de Madrid, yo soy de Facatativá, puedo dar el ejemplo también, 80.000 habitantes en el año 2000, y en este momento estamos llegando casi a los 200.000. ¿Qué sucede con este crecimiento desaforado de la urbanización? Se ha acabado con el agua del municipio, con el agua de la región. Como decía Nicolás, tenemos muchas más viviendas, pero las mismas vías. Entonces, la vida de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que muchas veces encuentran su sustento en Bogotá, se dedica más de 5 horas al día a estar en un bus, en trancones, en movilidad. No tenemos universidades más allá de las que tenemos en el 2000, la única universidad que tenemos es la Cundinamarca, casi que para 3 provincias, una sola facultad. Entonces no hemos logrado mejorar nuestras condiciones, y la verdad la resistencia también ha sido muy mínima. Nosotros, entre otras, porque esta región metropolitana se nos impone, como decía Nicolás, aprovechándose, diciendo que los concejales y los alcaldes fueron electos en votación popular, pero algo también muy importante. Claudia López y el grupúsculo que maneja el departamento, en cabeza del gobernador Rey, hicieron todo este proceso en pandemia, y aprovecharon también que nosotros no teníamos la capacidad de movilización, capacidad de salir a la calle a poder hacer la pedagogía que ustedes ahora pueden hacer, para imponer una región metropolitana a su acomodo. Nosotros no hemos estado en contraparte porque tenemos una unidad territorial ya de hecho de la unidad. Nosotros creemos que sí se necesita complementarnos con la capital del país. Creemos que es importante mejorar los canales de abastecimiento, de comunicación entre las provincias y con Bogotá, pero no de esta forma, no de una forma arbitraria, no de una forma que le quite control administrativo a cada uno de los municipios, donde se pasa por encima de la democracia, sino una que le permita crecer mancomunadamente a todos los municipios e incluso a la capital del país, solucionando los problemas que se tienen. Ya tenemos la región metropolitana, ya la han impuesto, aunque se está socializando con algunos municipios todavía quienes van a ingresar. Creemos que también podría llegar a ser una oportunidad. Nuestro territorio puede llegar a solucionar problemas energéticos
en la transición energética utilizando energía solar. Podríamos llegar a mejorar los canales de abastecimiento agrícola si mejoráramos las vías terciarias donde salen los productos alimenticios que los campesinos pues cultivan todos los días. Pues estas oportunidades dependen también de la forma en que se ve la democracia por parte de los que nos impusieron esta reforma constitucional, al artículo 325, como decía el compañero Nicolás. Ha sido tan mal planteada y es tan arbitraria y tan abusiva esta reforma que para que un municipio pueda ingresar a la región metropolitana necesita la tercera parte del Consejo Municipal. O sea, con la tercera parte que vote en un Consejo Municipal se puede ingresar a la región metropolitana, pero para salirse de la región metropolitana todos los concejales tienen que votar para poder salir. ¿Por qué? Pues nosotros repetimos, hay un modelo de especulación inmobiliarias en el departamento, hay un saqueo de los recursos naturales del territorio. Si bien era un territorio que estuvo destinado durante muchos años a la floricultura, después de los tratados de libre comercio, particularmente con Estados Unidos, muchas de las floras se han ido y lo que se han impuesto son bodegas para poder almacenar los productos que llegan de China, de Estados Unidos y de Europa. Entonces, esa crisis la estamos viviendo. La expansión urbanística que estamos viviendo es desaforada, trae problemas de agua para casi todos los municipios de la región, está acabando con el campesinado, está acabando con la posibilidad de que tengamos un territorio mucho más productivo, pero también está acabando en cosas elementales, como le decía ahorita, con el tiempo de los estudiantes, de las estudiantes que tienen que ir a Bogotá para poderse formar en la universidad, con los y las trabajadores que no tienen posibilidades de trabajar en cada uno de nuestros municipios porque son municipios que no tienen una oferta laboral, mucho más cuando se fueron o se han venido yendo las empresas de flores, entonces tienen que irse para Bogotá. Entonces la gente no solamente destina 8 o 9 horas al día trabajando en las fábricas, en las empresas, en los restaurantes, sino a esas 8 horas súmele 5 horas de los trancones porque no se le da una solución de movilidad, que termina siendo un hecho metropolitano que nos junta, pero para, como decía Nicolás, para echar para atrás. Usted tiene una oportunidad hoy y nosotros también lo vemos como una oportunidad, y es enlazar nuestras luchas y poder enfrentar de una forma creativa, de una forma democrática esta metropolización, como decía Gonzo. ¿Se dice así, Gonzo? No creo. Yo también, porque no había escuchado el término, espero que se diga así, si no lo estamos creando acá. Entonces, poderlo enfrentar también de la forma clara. Nosotros creemos en la unidad territorial, creemos en la unidad, pero tiene que ser para el desarrollo de nuestras comunidades, tiene que ser para poder combatir el cambio climático, tiene que ser para cuidar el agua, tiene que ser para poder tener una transición energética justa con los territorios. Y es importante que estos encuentros, claro, la pedagogía que va a poder salir de acá, que conozcan las realidades territoriales. En el caso de Cundinamarca, me decía hoy John Edison que también ha querido hablar con compañeros del Valle del Cauca que han trabajado en un tema. En la costa caribe, particularmente en Barranquilla, en el Atlántico, se ha vivido la misma metropolonización, ¿sí? ¿Algo así? Bueno, entonces, sí está, vamos a crearlo bien. Entonces, miremos cómo podemos enlazar nuestras resistencias territoriales también. Si estamos aquí hablando, si hemos conocido un poco lo que es el caso de Bogotá, hoy tuve la oportunidad de dialogar con Jason, con la compañera también que no estoy viendo, con Elisa, es cómo hacemos para tener un comunicado conjunto de nuestro rechazo popular y de nuestra invitación desde Cundinamarca para que toda la gente en este territorio vote en contra del área metropolitana y que sepan cuál es la fuerza territorial. ¿Cómo nos podemos enlazar con los compañeros del Caribe para enfrentar esta modalidad de robo ambiental, de robo también, digamos, que a nuestra democracia? Ese creo que tienen que ser en definitiva los resultados de este tipo de encuentros. La pedagogía fundamental, la necesitamos todos, necesitamos aprender muchísimo más, porque seguro son tan tramposos como lo que les contaba de cómo es la votación para ingresar a la región metropolitana y cómo es para salir, que hay muchos micos que no nos hemos dado cuenta, nos toca estudiarlo mucho más desde cada una de las áreas, pero es fundamental también, y compañeros y compañeras, nosotros enviaremos nuestros saludos, nuestros comunicados para que ustedes puedan ganar este 9 de noviembre en esa consulta, que gane el territorio, pero que podamos enlazar también nuestras resistencias. Yo dejaría hasta ahí para que podamos saber si hay algunas preguntas.
Vale, bueno, yo creo que acá queda planteado un panorama bien importante. Creo que quien puso ahorita en la conversa antes de iniciar esa buena forma de comprenderlo fue Jason, al decirnos: ustedes vienen del futuro, le decía a los compañeros de Cundinamarca, porque es que acá todo el tiempo nos están diciendo que quienes decimos no al amo, lo que estamos es generando un mito, generando mentiras, satanizando una figura, y acá nadie duda que la mejor forma de trabajar entre los pueblos es la cooperación. Nosotros no creemos en eso de la selección natural, sino que creemos que la humanidad ha llegado a ser la humanidad porque ha logrado cooperar, porque ha tenido el apoyo mutuo como la posibilidad también. Pero no lo podemos considerar bajo figuras que simplemente se venden como asociativas, pero en el trasfondo tienen una serie de instrumentos y de embelecos que lo único que le están dando es la oportunidad de jugar con esa apuesta y con esa disputa también, que es la democracia, que es la participación, que es la autonomía, para decirnos que ellos manejan la técnica y que están siendo muy democráticos, que el mundo popular no tiene elementos de reflexión, y acá lo vemos. Hoy estamos dando debates con datos, con capacidad de reflexión, con la conexión que tiene que darse en esa apuesta del conocimiento y de la gestión del conocimiento colectivo y la inteligencia colectiva, y con cómo eso pasa de tomar una posición a decir: la agenda no es solo coyuntural. Hay un primer paso. El 9 de noviembre el oriente antioqueño tiene que decirle no al área metropolitana, y tiene que ser un golpe contundente que muestre que estamos en ruta de construcción de una alternativa. Por la pregunta ahora, tenemos que contarle a la gente que le estamos diciendo que ese no es el modelo, que además no lo es, porque ya lo vemos en ciudades como Bogotá, como Medellín, no es que nos lo estamos imaginando. Pues también entonces tenemos que empezar a decir cuáles son los nuevos instrumentos. Si sabemos que las agendas son que no caigamos en todos esos riesgos que se tienen en una ciudad no planeada, y que además esos riesgos caen sobre las personas más vulnerables, que además no tenemos gestión ni del agua, ni de los servicios públicos, ni de la alimentación, y que lo que se está perdiendo es la vida de la gente, porque cuando nos dicen 5 horas de trancón, lo que estamos perdiendo es vida. Cuando dicen la gente no tiene la posibilidad de pagar un arriendo porque se vuelve costoso el modo de vida en un espacio, todo lo que está en riesgo es la vida y la forma en la que la tramitamos, y entonces ahí tenemos que poner el corazón en esta causa. Entonces en ese plano hay unas preguntas, no sé si de pronto por ahí alguien más tenga para que nos las comparta. Y hay dos bloques como fundamentalmente. Acá hay unos que son pucha. Bueno, vamos a arrancar con estas que ya tenía identificadas, que están como en un bloque, y es: ¿qué propuesta existe en la región metropolitana para que haya abastecimiento de agua suficiente para todos los municipios? Y la segunda, que se conecta con ella, es: a raíz del crecimiento desbordado de la zona urbana, ¿existe una política pública que pueda detener el aumento desaforado de las construcciones desde el Consejo de Bogotá? Bueno, se la repito. Esta última es: a raíz del crecimiento desbordado de la zona urbana, ¿existen políticas públicas que puedan detener el aumento desaforado de las construcciones desde el Consejo de Bogotá? Y si existen propuestas en esa región metropolitana para que haya abastecimiento de agua suficiente para todos los municipios. Lamentablemente no. Los consejos municipales, que es algo que creo que está mencionando el compañero, pues tienen una función política individualista, lamentablemente, y en una región como la de nosotros, donde, bueno, creo que esta también, ¿no?, es particularmente los sectores que quieren acabar los territorios, que obedecen al negacionismo del cambio climático, en otras palabras, que son sectores de derecha que tienen las mayorías en los consejos. Les interesa muy poco seguir dando permisos y también no permitiendo un debate sobre la urbanización en los humedales, en las reservas
zonas de reserva agrícola, incluso en las líneas de protección de los humedales. Así que no existe ningún tipo en este momento de salvaguarda de los espacios ambientales ni de los espacios agrícolas. Tampoco existe un plan para poder solucionar los problemas de abastecimiento de agua en cada uno de los territorios. Cuando yo tenía 18 años, Facatativá tenía agua por todo lado y encontrábamos incluso donde ir a nadar en algunos charcos. Nunca había, digamos que, crisis de racionamientos de agua fuerte. Ahora pues claramente hay, porque el agua se ha destinado a venderse en bloque para poder hacer la construcción de estas obras que obedecen a inmobiliarias, que obedecen a intereses particulares. Nosotros en ese tiempo nos quejamos no solamente de la explotación de los y las trabajadoras de las flores, sino que también gran parte del abastecimiento del agua de la sabana de Occidente y de la sabana Centro se iba para las flores. Hoy, como ya no está eso, se va todo esto, o sea, ya el agua no se está utilizando tanto para las flores, sino que se está utilizando es para las urbanizadoras. Así que no, lamentablemente no, necesitamos hacer un cambio de modelo, necesitamos tener una nueva política. Y eso tengo que echar la cuña, a pesar de que me han dicho que no. Necesitamos también que quienes lleguen a los espacios de debate político, quienes lleguen a los consejos, quienes lleguen a las alcaldías, a las asambleas, a los congresos, sea gente que esté a favor de los territorios para poder dar estos debates. Si seguimos permitiendo que sean las urbanizadoras y las empresas privadas las que financien las campañas de los corruptos, pues esta vaina va a ser igual, y quien termina perdiendo es el territorio. Vale, bueno, acá hay una que creo que Gonzo nos puede ayudar, y es, según la información que nos compartes, ¿cómo coincide las ciudades, el mapa de riesgos con el de las desigualdades? ¿Cómo puede gestionarse un proyecto que articule las municipalidades y que permita promover una cultura del agua para resolver las desigualdades ya existentes en esos territorios? Asimismo, acá se pone como sabemos que el punto de quiebre para Río Negro es que no tiene disponibilidad de agua, y se plantea cómo garantizar los humedales, la disponibilidad de agua en el futuro, y cuál sería el argumento contundente para que la ciudadanía vote por el no el 9 de noviembre. Muchas cosas. Pero bueno, como para que vayamos por cada uno. Bueno, el riesgo se considera a partir de dos cosas que se dan. Una es la amenaza. La amenaza a veces es de origen natural, a veces tecnológica, a veces de origen antrópico, ¿cierto? Pero por supuesto que el riesgo está asociado a la exposición y a la vulnerabilidad de las personas. Con frecuencia, las personas más vulnerables están en los lugares más riesgosos. Y eso tiene que ver con que no tenemos acceso a la tierra. Entonces la gente está principalmente en el país entre la berma de la carretera y el río, ¿cierto? Porque ahí hay que estar, porque ahí es donde está la tierra, ¿cierto? La tierra disponible para una persona. Esos paisajes uno los ve en Valle del Cauca, en Valle del Magdalena, ¿cierto? Al lado del río está la gente y está expuesta, y al lado de la carretera está la gente y está expuesta. En Medellín es muy claro, excepto por la ladera alta de la zona sur, toda la ladera de la zona nororiental, de la zona noroccidental, es una ladera muy vulnerable. Una ladera que cuando cae un aguacero, en la ladera alta se dañan las cositas, se inunda la casa, se daña el techo, se pierden los ahorros, se daña la nevera. Entonces la gente no pelecha, porque cada que hay un aguacero, pues entonces los ahorritos se fueron o hay que prestar otra vez el flamenco. En la ladera media, las aguas que bajan con mucha fuerza se acumulan mucho. Ahí casi siempre, como esas personas, muchas de ellas no tienen una gestión de residuos importante, no accede el carro a la basura, esas quebradas casi siempre están muy sucias, se generan unos procesos de
estancamiento, a veces unas avenidas torrenciales, unas avalanchas que también le dañan a la gente en la ladera media, ¿cierto? Le dañan la nevera, le dañan la lavadora, no le permiten, no les lleva la moto, se les lleva el carrito, hay que empezar otra vez, ¿cierto? Y en la ladera baja, que están, pues en la parte baja, en el valle, que están todos los sistemas de transporte, las vías más rápidas y estructurales de la ciudad, pues colapsan con un aguacero, ¿cierto? Entonces los ricos también están expuestos, pero abajo, ¿cierto? Tienen una situación un poco más, tienen sismoresistencia en sus construcciones, tienen unos drenajes mejores, tienen alcantarillado, tienen servicios públicos, tienen unas zonas públicas que absorben mejor el agua. Nosotros impermeabilizamos arriba mucho y esas aguas bajan con mucha fuerza y dañan. Entonces, todo el mapa de vulnerabilidad social y de desigualdades socioespaciales está clarísimamente relacionado con el mapa de riesgos, ¿cierto? Clarísimamente. El cambio climático aumenta estos riesgos y estos riesgos aumentados desfavorecen a la población más vulnerable. ¿Cómo gestionar eso? Eso es un asunto muy estructural de una ciudad. La pregunta sería ¿el área metropolitana lo hizo? Lo hizo en Medellín. Por ejemplo, la reserva Nare, que es toda Comuna 8 y Comuna 3, Manrique, era una reserva de bosque. Hoy hay más o menos 5.000 familias en esa reserva. ¿Qué pasó? Que Corantioquia y el área metropolitana no gestionaron ese bosque. ¿Por qué la gente se asentó tan mal asentada ahí? ¿Por qué tenemos esos procesos ahí tan fuertes? Lo mismo en otras zonas, ¿cierto? Porque el río, la ciudad no lo determina, no lo mira. Solo lo mira en diciembre y ojalá bien tapado de bombillitas para que no se vea ahí abajo, ¿cierto? ¿Por qué no gestionamos eso? ¿El área metropolitana sirvió para eso? No sirvió. Entonces es un modelo errático, muy errático. ¿Por qué fijar el error en el oriente? Sería la pregunta. Pues ¿por qué seguir, por qué dedicar la inteligencia a fijar un error que ya está probado que no funciona? El modelo colapsa. En ese sentido, pues, ¿cómo gestionar eso? Hay modelos de gestión comunitaria, hay modelos de gestión, pues a nuestro alcance hay muchos modelos de alertas tempranas, hay información, hay ya una información más o menos de 10 años, 15 años que hace el CIATA, que ya las comunidades cada vez tienen más acceso a él y que gestionan su riesgo. Hay más información en las comunidades para gestionar, no hay tierra y eso es lo principal, no hay regularización, no hay mejoramiento integral de barrios y eso es lo principal. Eso no se soluciona con discursitos ni con reuniones sobre educación ambiental. Eso no se soluciona así, sobre diciéndole a la gente que no tire la basura a la quebrada. No es así como se soluciona, es más estructural y más fuerte. Quería plantear un poco lo de ahorita. Nosotros aquí en el Oriente tenemos dos cosas muy importantes, ¿cierto? Con el agua. Tenemos los acueductos comunitarios, que son un bastión. La gestión social del agua es nuestro bastión. Hay que soportarlo, quererlos, generarlos, organizarlos, y aquí ha habido mucho trabajo comunitario en torno a eso desde los 90. La gestión social del agua tiene ley, cada vez, o sea, tiene una ley que va a apoyar esas gestiones. Ahí hay que pararlos, hay que estudiarlo y pararlos. Y hay otra, que mal que bien también nos da cierta autonomía. Nosotros tenemos empresas públicas municipales. Y las empresas públicas municipales también hay que apoyarlas, también es un bastión, también son muy importantes, ¿cierto? Con los errores, con los tejes y manejes que tengan, pero es mejor que a uno el agua tenga control sobre el consejo y con el alcalde, que el agua se la preste EPM, es mucho mejor. La riqueza se queda aquí, la inteligencia se queda aquí, las redes se quedan aquí, todos los procesos los podemos controlar y quedan en lo público.
Entonces ese es otro asunto que hay que tener claro. Por eso ahorita comentaba que es muy desafortunado esa decisión del retiro y su consejo muy responsable, sobre todo con el agua, de a cambio de una clínica, pues dar el agua, de una promesa de una clínica dar el agua. Eso realmente es de personas muy brutas, muy brutas. Bueno, ¿qué más? Disponibilidad de agua en el futuro. Lo que tenemos es un problema de flujo, cada vez más grave. La disponibilidad está, pero tenemos un problema de flujo. Cada vez van a haber sequías más prolongadas y con más frecuencia. Y cada vez van a haber aguaceros más fuertes y con más frecuencia, concentrados. Entonces no alcanzamos a retener el agua y el agua se nos va por el río y se nos va sucia, se nos va. Si hay el sistema de climático permanece con el recurso, pero tenemos un problema de flujo, no lo podemos gestionar. Y tenemos un problema con los acuíferos porque los estamos impermeabilizando. Los acuíferos podrían ser una posibilidad porque acumulan agua y acumulan agua muy buena, que puede ser en algunas ocasiones y según estudios de detalle una fuente para agua potable de la sociedad y para agricultura y demás. ¿Cuál sería el argumento contundente para que la ciudadanía vote por el no? Hombre, estamos en una crisis ambiental, una crisis ecosistémica. Darle a los avariciosos los recursos a cambio de una carretera o la promesa de una vía o de una clínica es de gente muy bruta. Es un asunto que hay que considerarlo así. Falta la inteligencia, crear la inteligencia social para saber que lo más valioso que hay son los recursos ecosistémicos y que a futuro eso nos va a poner a ganar en lo económico, en lo social, en lo territorial, es el punto, ¿cierto? No entregarle a un modelo el proceso de nuestros recursos así como por así. Y esto ya lo respondí. Y sabemos que es el punto. El agua para Río Negro es importante y es el punto de quiebre por su construcción, por su aceleramiento de construcción y porque hicieron negocios con eso. Hicieron negocios contando con el agua que no tenían. Ese es su principal problema. Entonces, habilitaron suelos que no les correspondía al ecosistema. Primero diciendo una mentira, que tenían sus bolsas de agua, que sí las tienen, pero que no son aprovechables para consumo humano. Y luego, cuando se decretó el PONCA, que el PONCA les dijo clarísimamente, no tienen las bolsas de agua, ni pueden construir de esa manera que están construyendo, hicieron un asunto como de esas cosas que el director deja un encargado mientras se pone en pausa un PONCA, mientras se aprueban unas licencias y ya después el director vuelve. Y bueno, el encargado fue el que hizo eso y él pues como que no tiene mucho que ver. Y se aprobaron muchas licencias sin agua. Y Marinilla está por el mismo camino. Tiene muchas licencias aprobadas, son muy responsables para aprobar las licencias y no tienen agua de soporte. Bueno, yo creo que cumplimos incluso con el tiempo, a pesar de que iniciamos con un poco de retraso. No sé si hay alguna pregunta adicional que tengan por compartirnos o incluso si alguien quiere hacerla de forma oral y hacer una intervención. Si es así, pues bienvenida. Yo quiero, como también en este cierre, reiterar el agradecimiento y también ponernos a disposición. Nosotros no lo presentamos también al principio, pero ya han llegado compañeras y compañeros de un espacio en el que nosotros participamos, que es Anfibia, Instituto de Acción y Pensamiento. Es como un ejercicio de tejido colectivo que hemos también venido generando a partir de las experiencias, las trayectorias
y esa idea de que tenemos que recuperar una agenda que viene de muchos años atrás, que es lo que estamos viviendo en el presente, pero que también tiene muchos años por seguir caminando, que es la agenda del movimiento cívico conectada con la agenda de los movimientos cívicos del país, que tiene reflexiones profundísimas, en uno de tantos, porque no es el único, pero quien más lo hizo sistemáticamente, que es el maestro Orlando Falsborda, recogiendo esas experiencias, y que acá lo decíamos, qué bueno, en otra excusa de pronto que logremos que las parceras y parceros de Cali y el Valle del Cauca puedan venir, puedan en una moto y caer por acá y conversar sobre lo que fue la experiencia en Palmira, Jumbo y demás, o que podamos, por ahí también hay otra gente de la zona de la depresión momposina, que allá también hay otra gran disputa, allá lo que es el sur de Bolívar, el sur del Magdalena y el Cesar, siempre han dicho nuestras capitales, que son Santa Marta y Cartagena, no tienen nada que ver con esta, que es la dinámica del río Magdalena y una dinámica regional muy diferente. Y en definitiva, si bien el país tiene todavía mucho por caminar, esas agendas son las que nos pueden permitir caminar en la orientación que estamos buscando, porque hemos pasado por momentos muy duros. Ahorita lo hacíamos en un comentario medio en serio, medio en broma. Lo que nos están vendiendo acá fue lo que ya hizo Peñalosa en Bogotá, y decíamos, hemos avanzado tanto en este tránsito de cerrar ese periodo tan duro del conflicto armado, aunque todavía por supuesto hay muchas cosas por cerrar ahí en ese factor de violencia, pero eso nos ha permitido hablar de otras cosas que estaban postergadas. Y cómo era que la tapa de una revista en el año 2001 nos vendían a Peñalosa como una alternativa, como la nueva cara de los pensadores del país y de los urbanizadores, dejando al lado las cosas. Entonces hoy hemos avanzado demasiado, porque ya su rostro quedó develado, y eso es lo bueno también de los ejercicios de memoria y de historia, que le permiten uno mirar qué fue lo que le pretendieron vender en un momento y cómo eso, con el paso del tiempo, dejó al descubierto el rostro verdadero de las intenciones que tenía, por más que se maquillara su gente, por más que se maquillaran intereses particulares. Y entonces, pues acá muchos sabemos que hay un interés fundamental. ¿Por qué Río Negro no se adhiere al área metropolitana del Valle de Aburrá? No es sino por otra cosa que por construir su propio bloque de poder y poder ser el clan político de los Quintero quien llegue a dominar el oriente antioqueño y sus decisiones. Y ya están mirando cómo le quitan a los conservadores Cornare, que Cornare es otra institución que nació de las luchas cívicas, pero terminó cooptada por unos poderes particulares, y hoy están disputándoselo entre ellos, no funcionándole para el pueblo, sino simplemente cómo se vuelve un instrumento de una casa política o de otra. Y esa es nuestra discusión en el fondo. Entonces, pues cerrando también con la invitación que nos hace Jason, sería buenísimo que pudiéramos hacer como intercambio también, incluso de comunicaciones, de expresiones de aliento, tanto de aquí hacia la lucha que tienen en la región metropolitana en Cundinamarca, como de los compañeros y compañeras de allá, alentando que la comunidad, viendo su experiencia, salga a votar no al área metropolitana en el oriente. Pues ese yo creo que también es un ejercicio ya en lo práctico que puede motivar bastante, porque es un ejercicio del sentir de las comunidades compartiendo su experiencia. Y por supuesto que esta sea una ocasión para decir que acá hay agenda para rato, y que cuenten con la disponibilidad nuestra y de toda la gente que conocemos para trabajar en pro de esas apuestas. Acá hay entonces 2 palabras y bien pueden. Bueno, voy a ser breve. Si nos pueden ampliar un poco lo del volteo de tierras, que sé que en Cundinamarca es una problemática que ya está documentada, bueno, aquí también, pero bueno, si lo decimos nosotros se va a asumir como un mito, nos dicen que es un mito, pero quería que nos explicaran un poco más lo del volteo de tierras. Bueno, el volteo de tierras es
cambiar el uso de suelos, básicamente, ¿no? Solo que pues, se configura como una práctica delictiva en la medida en que está atravesado por los intereses económicos de los consejos municipales, de los concejales, de los alcaldes. Entonces tiene varias modalidades. Por ejemplo, el urbanizador puede comprar un lote que actualmente es rural, con la intención, bueno, empieza a acercarse a los concejales y al alcalde para que se tenga en cuenta dentro de la modificación de los planes de ordenamiento territorial y la expansión de suelos urbanos, es decir, transformar, pasar de un suelo rural que se vende por hectárea, es que esto es un negocio multimillonario, a algo que se va a vender después por metro cuadrado. Entonces compran los lotes como rurales, hacen, digamos, sus dinámicas de negociación política con quienes toman las decisiones. Recuerden que esto pasa por los consejos municipales, primero por la modificación de los planes de ordenamiento territorial para incluir estas zonas dentro de la expansión urbana y luego a través de la aprobación de los planes parciales. Entonces, claro, ahora lo que a nosotros nos preocupa es que con la dinámica del Consejo Regional, que tiene superior jerarquía en las decisiones de ordenamiento territorial, ya no va a pasar la decisión ni siquiera por los consejos municipales, que mal que bien uno desde el territorio les puede hacer presión a los concejales en la toma de decisiones. Lo mismo en el área metropolitana. Por supuesto. Pasaría por el presidente, por la Junta Metropolitana, no, por el presidente de la Junta Metropolitana. Así es, entonces esa es la dinámica del volteo de tierras, es cambiar el uso de suelos rural a urbano, pero con unas dinámicas de crecimiento que no se compadecen con la realidad que va a dejar ese cambio de uso de suelos. Nosotros, yo insisto con el ejemplo, pasamos de 50.000 habitantes a 150.000 habitantes, son negocios para ellos, de hecho se dice, o la sabiduría popular ahí en los municipios es que las negociaciones llegan, por ejemplo, a apartamentos por torre, para alcaldes o para concejales que favorezcan esto. Y es tan fácil como un voto, ¿no? Entonces tú podrías simplemente pues son los mismos llenarte. Claro, entonces esa es una modalidad, puede ser que ya la empresa urbanizadora compre un lote y empiece a hacer negociaciones para que se incluyan dentro del área de expansión urbana. Otra puede ser que alcaldes o concejales compren la tierra y como ya saben que es un negocio de ellos, pues en las decisiones que toman, en los debates alrededor de la expansión urbana, pues puedan de manera muy técnica decir por qué el municipio debería crecer hacia esos sectores. Si uno se pone a hacer el cruce de quiénes son los dueños de las tierras que están cambiando de uso de suelos, vas a encontrar un árbol genealógico político bastante claro en todos los municipios. Entonces, hoy nosotros vivimos las consecuencias de ese crecimiento poblacional acelerado. Insisto, somos el triple de la población que teníamos desde el 2020, es decir, menos de 20 años, con los mismos hospitales, las mismas vías de acceso. Para nosotros es casi que imposible poder movernos de Madrid, de Faca, a Bogotá. No es un trayecto de más de 20 kilómetros, es decir, es muy cerca, pero los trayectos pueden ser en ocasiones hasta de 4 horas. Porque claro, todas estas personas que viven en estos edificios gigantes que nos cambian el paisaje también de nuestros municipios, salen a la misma hora todos los días a meterse en la vía que fue pensada para municipios de 50.000, 70.000 habitantes. Pero no solo eso, el agua. ¿De dónde sale el agua que va a utilizar toda esta gente? Y además nosotros compartimos, la experiencia ha sido para nosotros muy valiosa porque son dinámicas muy parecidas. Nosotros, o por lo menos desde los movimientos en los que yo participo, tenemos dos luchas muy claras: la expansión urbana y la floricultura. La floricultura, ¿por qué? Pues por lo que ustedes supongo conocen, y es la tercerización de los trabajadores y trabajadoras de la flor, el uso de agroquímicos, la explotación del agua subterránea, porque no es gratuito que la floricultura esté concentrada en la sabana de Bogotá. Está, y acá. ¿Y por qué es? Porque tenemos pozos profundos, agua. Lo que exportan las floricultoras es agua en forma de flor, con todas las problemáticas sociales que nos deja. Entonces, secan el agua, se roban el agua, la contaminan, no dan trabajo digno para las personas que están allí, y nosotros hemos podido evidenciar un poco cómo están cruzadas ambas dinámicas. Entonces llega la floricultura, seca las tierras y después esa tierra es la que se vende y se urbaniza.
Es decir, cierran completamente el círculo y el negocio. Entonces, pues básicamente así funciona el volteo de tierras. Y pues digamos, el llamado es ese, a que ustedes, sabiendo que para nosotros es mi primera vez acá, son municipios muy lindos, y permitir estos cambios de uso de suelos es cambiar también las prácticas culturales que ocurren en los escenarios, y por culturales no me refiero solo a esto, sino a lo que pasa cotidianamente en todos los escenarios. Puede transformar, y nosotros hemos vivido eso, no solo es la transformación del paisaje, sino la transformación de las prácticas que ocurren en los escenarios. Cambia completamente la relación. Las personas que llegan a vivir allá no tienen identidad con los territorios, son personas que van a dormir a esos lugares. Ustedes habrán escuchado eso de municipios dormitorio. No generan relaciones con la gente que está en el territorio, y eso pues también digamos, edifica unas barreras simbólicas muy difíciles de atravesar, y el problema identitario también es muy fuerte. Es una crisis de identidad que termina generando estas expansiones urbanas aceleradas. Son problemas económicos, son problemas sociales, culturales, que vienen a través de este fenómeno del volteo de tierras. Si me permiten rápidamente, quisiera dar un ejemplo más que de una u otra forma nos relaciona a todos, y son las zonas francas de Occidente. Los hijos del señor Álvaro Uribe les compraron unos terrenos en Mosquera, Cundinamarca, por unos costos irrisorios. Posterior a ello, el Consejo de Mosquera cambia el uso del suelo, incrementa, destina esa zona para zonas francas e incrementa muchísimo el costo del territorio. Entonces, ese cambio del uso del suelo en beneficio, como siempre, de unas personas con bastante poder económico, pues termina primero utilizando un territorio que quería ser destinado para otro tipo de asentamiento, sea agrícola o lo que sea, termina funcionando para zonas francas a los hijos del señor Uribe, y pagan los favores, como bien lo decía Nicolás, con notarías. Entonces ese es un círculo vicioso de la corrupción que sigue dañando nuestros ecosistemas, pero que creo que ese ejemplo podría también servir para, digamos que, ilustrar un poco más lo que se está diciendo. Bueno, mi nombre es Raúl, para los visitantes que están acá de Bogotá. Los PONCAS sabemos que están de superior jerarquía al Plan Básico de Ordenamiento Territorial de hoy, el Carmen de Llorado. Uno se sorprende cómo los consejeros que están en el PONCA del río Nare, pues no se los han informado, o si lo conocen lo callan, porque para eso hay unos consejos de cuenca. Y el Carmen hace parte de 3. El río Arma, que es el que baja por la Unión, está el Samana Norte, que es el río Cocorná, sus vertientes Santo Domingo, Melcoche y demás, así como el Don Matías, allí por Granada, y otros. Y en ese orden de ideas, uno de los que se quedó muy flojo fue el Consejo de Cuenca del Samana Norte, que ahora abrieron una invitación, porque hicimos alguna invitación que nos informaran qué pasa con ese Consejo de Cuenca, porque el territorio de los cañones no conoce los comunales, y allí los moradores no saben que la industria sí tiene planeado el PONCA del Samana Norte, y que ellos en algún momento, y nosotros que hemos habitado en esa cuenca, vamos a tener que ir en el orden del uso del agua. Para ellos eso no va a pasar. Ellos ven este es un mundo externo, como es decir que el viejo continente. Ellos dicen, por aquí no llega eso. Y más allá de eso, pues el volteo de tierras, por aquí hemos entendido otra figura, que es mediante la figura de corrección de área. A Catastro le solicitan constantemente correcciones de área, y resulta que personas que tenían un predio urbano que tenía ya claro una área, en esa corrección de área ya no la tienen, y terminan unos problemas jurídicos grandísimos, que uno dice, Catastro no es catastro, esto es catastrófico. Pero algunos, los antes más, les han quitado la máscara, porque solicitan documentos públicos, y pasó con una señora que le pidió a la muchacha, recientemente llegaba de secretaria, cuando tenía los papeles, él le dijo, esto es de conocimiento público, ¿cierto? Préstame, yo les saco copia. Y esa muchacha le dice, eso no lo puede hacer. Pues la señora se los llevó, sabiendo que era de conocimiento público, y con eso pudo demandar al municipio del Carmen de Viboral, que es una de las demandas de muchas
que algunos alcaldes van a tener que pagar la omisión de esta oficina de catastro. Decirles que no es nada nuevo. Uno, sin estar preguntando, le fluyen los ciudadanos, como lo que pasó cerca del aeropuerto con unos edificios para estrato 5 y 6, y fluye el que viene en el camión a traer mercancías acá, fenómeno del niño, y dice, uy, Río Negro no tiene agua. ¿Cómo le parece que no van a entregar estos apartamentos? Porque no tienen agua, y eso fue a comienzo del último fenómeno del niño. Ahora creo que medianamente solucionaron el problema con lo que hizo el Retiro, los brutos que usted tanto menciona. La verdad sí, ellos pues tienen mucha cercanía con algunos políticos reconocidos aquí en la región y hacen negocios. Dejo hasta ahí. Gracias. Bueno, para ir finalizando el espacio, queremos pues como agradecerles por estar el día de hoy, por acompañarnos. La invitación es pues que la información que nos dieron el día de hoy no se quede acá, que la repliquen, que sigamos pues como impulsando el por qué decirle no a la área metropolitana, pero no decirlo por decirlo, sino decirlo con argumentos, con palabras que podamos pues como sustentar y que realmente este grupo crezca. Que el día 9 de noviembre el Carmen le diga definitivamente no al área metropolitana. Darles gracias, de verdad que la información es súper clara, súper concreta, súper valiosa, lo agradecemos muchísimo y desde